Santo Tomás, filósofo cristiano del siglo XIII, establece una interpretación muy distinta a la agustiniana sobre las relaciones que entre razón y fe deben existir. Pertenece a la llamada corriente del aristotelismo latino, que diferirá de otras dos corrientes cristianas de la época, el agustinismo y el averroísmo latino. El agustinismo era una corriente que seguía las propuestas de Agustín de Hipona y que criticará las ideas de Aristóteles. El averroísmo latino había establecido la llamada doctrina de la doble verdad y decía que razón y fe son independientes y que por tanto pueden llegar a conclusiones distintas sin que haya contradicción. Esto les llevó a algunos a afirmar, por ejemplo, la eternidad del mundo o la mortalidad del alma, cosa que un cristiano no podía aceptar. El aristotelismo latino integró la filosofía aristotélica en el cristianismo, desechando las ideas aristotélicas que se enfrentaban a los principios de la fe y manteniendo las que los apoyaban. Por ejemplo, no aceptarán de Aristóteles ni la mortalidad del alma ni la eternidad del mundo, pero sí aceptarán otros principios aristotélicos y otras herramientas aristotélicas como la lógica. Santo Tomás, en relación al tema de razón y fe, defenderá por un lado la independencia de la razón frente a la fe, pero establecerá también que son en ocasiones complementarias. Este cambio es muy importante porque lo que va a permitir es que la razón empiece a investigar de forma autónoma la realidad y que al menos en parte se libere de la fe para alcanzar la verdad. Algo que en San Agustín era impensable porque eran ambas necesarias para alcanzar la verdad. Veamos en concreto esta relación de independencia y complementariedad entre razón y fe. Por un lado, Santo Tomás dirá que razón y fe son independientes, autónomas, por varios motivos, por varias razones. En primer lugar, a nivel temático, filosofía y teología constituyen saberes distintos sobre la realidad. ¿Por qué? Porque tratan temas distintos y además, como veremos, lo hacen de forma distinta también, analizan la realidad de forma distinta. Pero en cualquier caso son saberes distintos que se ocupan de temas distintos, de áreas de la realidad diferentes. Además, a nivel metodológico también difieren. Sus métodos de análisis de la realidad son diferentes. En concreto, la razón tiene como forma de análisis de la realidad, en primer lugar, la observación de la naturaleza y después la aplicación de procesos de razonamiento lógicos. Y veremos que son basados en la lógica aristotélica. Analizaremos más en detalle este método de análisis de la realidad de la razón en cuestiones relacionadas con la fe cuando veamos cuáles son las vías de demostración de la existencia de Dios de Santo Tomás. Por otro lado, la verdad revelada para Santo Tomás además va a tener un carácter distinto para la razón y para la fe. ¿Por qué? Porque para la fe la verdad revelada es el punto de partida, mientras que para la razón es el punto de llegada. Así, por ejemplo, la existencia de Dios es para la fe una creencia, una evidencia, a partir de la cual se trabaja, en la que se profundiza, pero no se pone en duda. Sin embargo, para la razón, la existencia de Dios no es una evidencia y no es una creencia, es algo que debe ser demostrado, que debe constatarse y por tanto es la conclusión del razonamiento, nunca el punto de partida. Pero razón y fe son también complementarias. ¿Cuándo y en qué sentido son complementarias? Para Santo Tomás son complementarias cuando tratan temas similares o que afectan a las dos. En estos casos, la verdad teológica va a actuar como guía de la razón. Razón y fe van a tener que alcanzar la misma verdad, es decir, no es posible que la razón alcance una verdad distinta de la de la fe. No hay dos verdades distintas sobre un mismo tema. Bien, pero los medios que va a utilizar la razón, como hemos visto, son distintos. ¿Y qué ocurre si hubiera contradicción y la razón alcanzara una verdad distinta y enfrentada a la de la fe? En este caso, lo que habría que hacer es revisar el proceso de conocimiento racional, porque la fe no se equivoca, pero la razón sí puede hacerlo. Y habrá que revisar ese conocimiento racional para ver en qué punto se ha equivocado.
Por otro lado, la filosofía, la razón, puede servir de preámbulo de la fe. ¿Qué significa esto? Significa que la razón, la filosofía y el conocimiento racional puede hacer comprensibles racionalmente algunos de los artículos de la fe, algunas verdades de la fe. Por ejemplo, la existencia de Dios. Por ejemplo, la existencia de una ley moral universal. O, por ejemplo, también la creación de la realidad ex nihilo, de la nada. Sin embargo, Santo Tomás, igual que también dijo San Agustín, afirma que hay algunas verdades de la fe, algunos misterios de la fe, que son inaccesibles a la razón. Así, por ejemplo, podemos conocer racionalmente la existencia de Dios, dice San Agustín, pero no podemos comprender racionalmente la Trinidad de Dios. Esto es algo que escapa a la comprensión racional del ser humano.